La inteligencia artificial ya posee capacidad para influir en la conducta humana gracias a la enorme cantidad de datos que recibe de teléfonos móviles, redes sociales, cámaras, asistentes de voz, historiales de navegación, compras digitales y sensores conectados. No se trata necesariamente de un control absoluto, pero sí de una capacidad creciente para predecir, orientar y modificar decisiones cotidianas de millones o cientos de millones de personas. Cada interacción digital deja un rastro. Un teléfono inteligente registra ubicación, velocidad de movimiento, horarios, contactos, hábitos de sueño y preferencias de consumo. Las plataformas digitales recopilan clics, tiempo de atención, emociones expresadas, búsquedas y reacciones. Con estos datos, los sistemas de IA construyen perfiles psicológicos y de comportamiento extremadamente detallados. La clave no es solo almacenar información, sino encontrar patrones. La IA descubre qué provoca miedo, interés, ansiedad o satisfacción en distintos tipos de usuarios. Después utiliza esos patrones para personalizar mensajes y anuncios y aumentar la probabilidad de que una persona actúe de determinada manera. Esto ya ocurre en publicidad digital, recomendaciones de vídeos, campañas políticas y diseño de redes sociales, etc. Por ejemplo, los algoritmos saben qué contenidos generan más permanencia en pantalla. Si una persona reacciona más a mensajes emocionales o conflictivos, la plataforma tenderá a mostrarle contenidos similares porque aumentan su atención y actividad. Así la IA no obliga directamente a actuar, pero modifica el entorno informativo que influye sobre las decisiones humanas. Además, también existen sistemas predictivos, lamentablemente, capaces de anticipar comportamientos futuros. Empresas y gobiernos utilizan modelos para calcular probabilidades de compra, abandono escolar, depresión, endeudamiento o riesgo delictivo. Cuantos más sensores y datos existen, más precisas se vuelven esas predicciones. El problema principal aparece cuando esta capacidad se combina con intereses económicos o políticos. Una empresa puede intentar aumentar el consumo manipulando impulsos emocionales. Un gobierno podría usar vigilancia masiva para detectar disidencia o moldear opiniones públicas. En esos casos, la IA deja de ser solo una herramienta tecnológica y se convierte en un instrumento de poder económico y social. Sin embargo, también existen límites importantes. El comportamiento humano sigue siendo complejo, contradictorio e imprevisible en muchos aspectos. Las personas no reaccionan siempre igual y pueden resistirse, cambiar de opinión o desconectarse de determinadas plataformas. Además, las leyes de privacidad y las regulaciones europeas intentan restringir el uso abusivo de datos personales. La cuestión decisiva no es si la IA tiene capacidad de influir, porque ya la tiene, sino quién controla esos sistemas.